todos los rincones de la tierra va a quedar purificado. ¿Quién no quiere eso, hermano? ¿A qué no le gustaría estar en esos tiempos ya? ¿A qué no le gustaría estar en esa gloria, en la gloria primera cuando el hombre fue creado en la tierra, en el Edén, que era esta tierra, este lugar sin pecado? Cuando todo estaba bajo el dominio de Adán, todo estaba puesto bajo sus pies, pero por causa del pecado, de la rebeldía del hombre, ahora esa gloria que Dios le había dado al hombre la perdió. Pero Dios, gracias a su misericordia y por ese sacrificio que hizo en la cruz, nos lleva a la redención, nos lleva al principio. Es por eso que el Señor dice, ¿no habéis oído en el principio cómo era? Cuando preguntaban a los fariseos los fariseos preguntaban varias cosas. El Señor lo llevaba al principio cuando todo era bueno. Cuando el Señor dijo, hasta aquí todo es bueno. Y todo lo que el Señor creó es bueno. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Es una profecía que el Señor entrega, una profecía. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada he venido a traer a este mundo. Es por eso que hoy día se ve tanta guerra, tanta disensión, tanta cosa, porque el Señor trae espada a la tierra, a este mundo de pecado, trae espada para Él. Y hoy día yo traigo espada para Satanás. No es nada la franja de Gaza, con la bomba, con meteoros que le voy a lanzar a Satanás en este día. Aníbal Smith, Brigada A, los magníficos, me dicen a mí. No le pienso bajar ni un chingo, dijo el mexicano, Dios bendiga a México, al tanque. Todo el arsenal se lo voy a lanzar a Satanás y derribar todo las cosas que él habla y dice. Una vez a mí se me presentó Satanás y me dijo, si yo hablaba, él me iba a matar. Yo le digo, estoy hablando. ¿Y dónde están tus amenazas? Bendito sea el nombre de Dios. Aquí yo le hablo desde la cueva del profeta, aunque yo no soy profeta, para hablar la palabra de Dios, querido hermano. La palabra de Dios, la espada que el Señor envió a esta tierra para salvación de algunos, pero para destrucción de otros. Aquí tiene que correr sangre. Aquí tiene que haber muertes. Aquí tiene que haber guerra. La guerra es inevitable, como un día lo prediqué. La guerra es inevitable, porque espada ha traído el Señor. Y los violentos, los que guerrean, forman parte del reino de los cielos. Así que se prepare, casa de Satanás, porque no voy a retroceder. Bazucazo y metrallazo. Aníbal Smith me dice. Dice la Biblia, no deis lo santo a los profanos. Ese es el tema que hoy día traigo en el nombre del Señor. No deis lo santo a los profanos. Abra su Biblia en Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los profanos. Ahí se conectó nuestro hermano Erwin, hermana Tabita, que Dios los bendiga. Mateo 7, versículo 6. Mateo 7, versículo 6, hermanos. No deis lo santo a los profanos. Este es un tema, hermano, muy fuerte. Es una palabra
fuerte, hermano, pero es de Dios. Y no porque sea fuerte no venga a ser de Dios, porque Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios firme, no es un Dios endeble, no es un Dios débil, es un Dios fuerte, hermano. Ese es nuestro Dios, invencible. Así que le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Palabra de Dios. Vamos a orar un pequeño instante. Padre mío, Padre amado, gracias te damos por esta noche. Te pedimos, Señor, que rompas con todo bloqueo que Satanás intente hacer en esta noche para que tu palabra no se pueda predicar, Señor. Enciende la llama que hay en nosotros, Señor. Reprende todo espíritu contrario a tu palabra que quiera interponerse a tu obra, Señor. Bendícenos, Señor, con tu fuego en este día, Señor. Quema toda cizaña, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, malos actos, nuestra flojera, nuestra falta de dedicación, de diligencia hacia tus cosas, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder entender y oír tu palabra, entenderla, guardarla en nuestro corazón, Señor, y que esa palabra nos transforme, Señor, porque es tu palabra, el instrumento que tú utilizas, Señor, para leudarnos completamente nuestro pensamiento, por dentro, Señor. Tú nos cambias por dentro a través de aquella levadura que tú dijiste, un poco de levadura leuda toda la masa, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la levadura que nos leude completamente, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, por esta noche y por las que ha de venir, Señor, si tú lo permites, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. No deis lo santo, lo que es santo, a los profanos, dice las Escrituras. No deis vuestras perlas a los perros y a los cerdos. ¿No será que cuando las tengan, las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen y queden heridos? Y pregunten, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? Lee las Escrituras. Lee lo que dice las Escrituras. Todo árbol se da a conocer por su fruto. Todo árbol se da a conocer por su fruto. Y no hay nada oculto que no salga a la luz. Porque en el día de la prueba sale a la luz lo que es el hombre. En el día de la prueba. En el día de la prueba Abraham demostró que era un hijo de Dios. En el día de la prueba Judas Iscariote demostró que no era de Dios. En el día de la prueba. Bendito sea el nombre de Dios. No deis lo santo a los profanos. No deis lo santo a los profanos, ni derraméis vuestras perlas delante de los perros. Bendito sea el nombre de Dios. Permítame un poquito. Vamos a profundizar un poco lo que dice las Escrituras, qué dice las Escrituras de quiénes son los perros, quiénes son los cerdos y qué son las perlas. ¿Qué son las perlas? ¿Qué son los perros? ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 22, versículo 22, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Son duras estas palabras, hermano. Sí, son muy duras. Sobre todo para el hijo pródigo de Dios que está ahí, rodeado de esa amistad y de ese comportamiento. Porque el hijo pródigo cuando estuvo ahí rodeado de ese cerdos, se despailó, se dijo, ¿qué hago aquí? La palabra de Dios le estaba hablando a ese hijo pródigo, ese hijo de Dios que se había descarriado en el mundo y que su comportamiento era similar
a la de los cerdos y dijo, ¿qué hago aquí? Hay gente que tiene que tocar fondo para darse cuenta que su comportamiento es cerrado. Los cerdos, hermanos, y los perros son las personas que retroceden y que no solamente retroceden, sino que retroceden y se van en contra de Dios. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 22, versículo 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Líbrame del poder del perro mi vida, un perseguidor. Un perro es alguien que recibió algún día el Evangelio, pero que pisoteó las perlas de Dios, pisoteó lo celestial de Dios y que ahora es un perseguidor a pesar de que gustó del poder de Dios, a pesar de que recibió bendición de Dios, ahora es un perseguidor del Evangelio. Persigue a los santos de Dios. Y muchos son perros y cerdos. Y muchos hijos de Dios, no siendo esos, se comportan como perros y como cerdos. Pero ahí se cumple lo que está escrito en la parábola, que el hijo pródigo, al llegar a ese tocar fondo del cieno, del lodo, dijo, ¿qué hago aquí? Y volvió. Entonces un perro y un cerdo da sus frutos, hermano. El Señor se estaba refiriendo, no se los deis a esos que no son mis hijos. Óigame bien esto. La Biblia dice en Timoteo, segunda de Timoteo, esto lo leí anteriormente, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esta prédica la hace Pablo, una carta que se le escribe a Timoteo, y le cuenta que habían dos varones que lo habían traicionado, se habían vuelto en contra de la doctrina de los apóstoles, diciendo que ya la resurrección había ocurrido. Dos discípulos que habían oído la palabra por boca de los apóstoles, ahora estaban predicando en contra de los apóstoles, que se llamaba, aquí lo dice, en 2 de Timoteo 2, 16 al 19, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ahí están estos varones que no son de Dios, que no tienen el sello de Dios, que nunca han sido hijos de Dios, sino que desde el principio, dice la Biblia, estaban destinados para esto. Porque conoce el Señor a quiénes son los suyos. Conoce el Señor quién es Timoteo. Habíamos leído que la fe de Timoteo era genuina. Dios conocía que Timoteo era genuino. Sabía que él era un hijo de Abraham. Sabía Dios. Por sus frutos conocía Pablo que este varón también era un hijo de Dios. Porque por los frutos los conoceréis. Sea uno, sea otro, por los frutos los conoceréis. Pero Fileto, no sé cómo se llamaba este filetón, Fileto y Meneo, Pablo se lo dice en su propia cara, se lo dice. Conoce el Señor a quienes son los suyos. Conoce el Señor por ese sello quiénes son los suyos. Y más que nadie en el Señor los conoce. ¿Por qué? Porque dice la parábola de la cizaña, que cuando el maligno vino a plantar en el campo de Dios, plantó y salió cizaña. Y cuando el padre de familia también plantó, salió trigo. Y ese trigo eran los hijos del reino que el padre mismo plantaba. Pero cuando el maligno plantó, ahí aparecieron los malignos, los perros y los cerdos que dicen las escrituras. Sí, son fuertes estas palabras, pero usted puede leer el Evangelio y será convencido por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Todo árbol tiene que dar su fruto. No hay nada oculto que no salga a la luz.
No deis vuestras perlas delante de los perros y de los cerdos. No será que se vuelvan contra ustedes y os despedacen. Filipenses 3:2 dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Uno de los frutos que dan estas personas que se visten de ovejas pero son lobos es que son malos obreros. Y sale a la luz por los frutos que son malos obreros. Ya lo vamos a ir viendo aquí en toda la prédica. Apocalipsis 15 dice, mas los perros estarán fuera, junto con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todos los idólatras, y aquel que ama y hace mentira. Ni un perro ni un cerdo entrará al reino de los cielos, ninguno. Ni un perro ni un cerdo entrará al reino de los cielos, ninguno, dice el Señor. El que es cerdo morirá como cerdo, dijo el Espíritu una vez, y yo todavía me acuerdo cuando lo dijo. El que es cerdo morirá como cerdo. El que es cizaña morirá y crecerá como cizaña. Fuertes son estas palabras, sí, pero no dejan ser de Dios. Porque todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre va a ser cortado. Déjalos, apártate de ellos. Porque si un guía ciego guía a otro, caerán en el mismo hoyo, dice la Biblia. Guardaos de eso. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de eso. No derraméis vuestras perlas delante de ellos. Porque no harán nada bueno con eso. Lo único que harán es pisotearla y devolverse contra ti y herirte. Y tú llorarás y dirás sin sabiduría, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no guardaste tu corazón. Porque no atendiste el consejo de Dios como hijo de Dios. Porque te gusta estar haciendo amistades con doquier. Pero ¿cómo no te das cuenta, hermano, que son pocos los verdaderos? Pregunta a Dios, pídele a Dios, guíame hacia los correctos. Aleja de mi casa a los que no son tuyos. Rodéame de tu pueblo, de tus ovejas. Y guarda mi corazón. Una vez el Señor me dijo, no derrames tus perlas delante de los cerdos, pero no tengan miedo de hacerlo delante de mis ovejas. Porque cuando un hijo de Dios recibe la palabra de Dios, multiplica, dice la Biblia, multiplica el 100 por 1. Y es de bendición para el que plantó como para el que está produciendo. Es de bendición tanto para el que recibe como para el que fue instrumento para que los otros recibiesen. Uno tiene que aprender a reconocer, discernir, pedirle a Dios si es de Dios o no es de Dios. Si es un verdadero, genuino, si es un Timoteo, si es un David, o es un Judas Iscariote, o es un filetón, chuletón, no sé cómo se dice, Fileto, Himeneo, si es un Saúl. Debemos pedir a Dios revelación. Debemos pedir a Dios que nos muestre, porque no estamos solos en este camino. Esos son los cerdos y los perros, hermanos, los hijos del diablo, los que fueron plantados por el diablo, y que por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué son las perlas, hermano? ¿Qué son las perlas? Las perlas es todo lo que viene del reino de los cielos. La palabra de Dios, una revelación de Dios, un sueño de Dios, una visión de Dios, un milagro de Dios, una sanidad de Dios, un don de Dios, una manifestación del reino de los cielos, se manifestó un ángel. Todas las cosas que vengan de lo celestial es una perla de Dios que tienes que guardar en tu corazón. Como me hablaba la hermana Irene,
que Dios le mostró una revelación grande del paraíso. Y ella con sus labios decía, yo no puedo contarle esto a cualquiera porque me tratarían de loco, de loca. Amén. Sabias palabras. ¿Por qué? Porque son de Dios. Están escritas en la Biblia, no derraméis vuestras perlas delante de los cerdos. Tened cuidado. No será que os despedace, no será que por esas palabras de ellos caigan en incredulidad ustedes. Verdaderamente lo vi. Quizás fue mi imaginación, quizás fue un sueño, quizás estoy loco, quizás tienen razón ellos. ¿No será que te despedacen completamente? Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti, hermano querido, como se predicó la vez pasada. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo 7:15 dice, guardaos de los profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, las perlas son todo eso que le acabo de nombrar, hermano. Y uno de los frutos que da el perro y el cerdo es que no valora esas perlas, no las valora. Pero el Hijo de Dios, el fruto que da el Hijo de Dios es todo lo contrario, sí lo valora. Aún lo valora más que lo terrenal. Mire lo que dice aquí Mateo 13, del versículo 44 al 46, dice, el tesoro escondido, dice, además, dijo Jesús, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo esconde de nuevo, y gozoso y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga bien estas palabras. Cristo dijo una vez a través de una parábola que el reino de los cielos es semejante a un hombre que haya un tesoro, una perla en un campo. El campo es esta tierra. Y dice que al verlo, desvaloriza todo lo terrenal, lo que él tenía, y valora aquello. Wow. Vende todo sus posesiones para quedarse con aquello. Eso se llama valorar el reino de los cielos y desvalorizar lo terrenal, hermano. Vamos a estar profundizando en esa parte que he dicho. Póngase a pensar usted, hermano, si usted le dice, tienes que vender este jarrón o este jarrón, tienes que vender uno de estos dos jarrones que tienes en tu casa. Y un jarrón se lo regaló su madre y el otro jarrón se lo ganó en una rifa. ¿Cuál va a vender usted? El que se lo ganó en la rifa, obviamente. ¿Por qué? Porque no tiene el valor que usted le da al que le dio su madre. ¿Comprende? El reino de los cielos es semejante, dice la Biblia. Es semejante a aquello que incluso he dicho. De una persona que desvalorizó, no le dio importancia a lo terrenal por valorizar lo espiritual, lo que verdaderamente valía. Así es una oveja de Dios. Así es un árbol de Dios. Ese es el fruto que da, uno de los frutos que da un árbol de Dios, un hijo de Dios. Pero un cerdo y un perro no da ese fruto y vamos a ir hablándolo un poco más. Sigo leyendo lo que dice más abajo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo mismo, pero explicado en otro ejemplo. Desvalorizó todas sus pertenencias terrenales y valorizó esa perla preciosa que era el reino de los cielos, aquello celestial, aquello que emana del cielo. Ahí hay un fruto, hermano, que da un hijo de Dios, pero no es un fruto que da un perro y un cerdo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Han oído ustedes lo que está escrito cuando Jesús es ungido en Betania? Está escrito en Juan capítulo 12. Es una historia muy conocida, la voy a contar. Dice la Biblia que cuando el Señor estaba sentado en la mesa en un banquete, no sé si estaba en un banquete, pero estaba sentado en la mesa cenando en la casa de Lázaro, y estaban todos los apóstoles ahí.
Y también estaba Judas Iscariote. Y de la nada María Magdalena, la que era ramera y se arrepintió, tomó una de sus pertenencias, algo muy valioso que ella tenía, que era un perfume de nardo puro, de nardo puro, y que su valor era de 300 denarios. Yo estuve investigando cuánto se le pagaba a un varón, a un obrero al día en esos tiempos. Y se le pagaba un denario, según Mateo 20. Un denario se le pagaba al día al obrero, que en este caso serían 15.000 a 20.000 pesos al día, más o menos aproximadamente. Y que valía este perfume 300 denarios, el sueldo de 10 meses. Serían como 5 a 7 millones de pesos chilenos. Este perfume, cuando lo derramó delante de los pies del Señor y con sus cabellos ungió al Señor 6 días antes de su muerte, Judas Iscariote, que era un perro y un cerdo y un hijo de Satanás, dijo: ¿qué desperdicio es esto? Podíamos haberlo vendido en 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero escrito está, decía esto él, porque era un ladrón y porque tomaba de la bolsa lo que se echaba en ella. Y está escrito textualmente, como lo hace Cash Luna. Pum, va a su caso. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote era el tesorero de las ofrendas que el pueblo le daba al Señor, porque el Señor proveerá. El Señor nunca te va a dejar desamparado, sobre todo si tienes un ministerio por delante. Por eso que el Señor le dice a los ministros que son evangelistas llamados por Él, como lo era Cristo. Cristo andaba para allá y para acá haciendo su obra evangelística. Yo te proveeré. Nunca el Señor, cuando comenzó su trabajo espiritual, su ministerio, dejó de ser carpintero, dejó. Y todo el Señor se lo proveía a través de su Santo Espíritu. Y la gente era movida a ofrendar. Y había una bolsa, la tesorería la tenía Judas Iscariote. Pero Dios sabía quién era Judas Iscariote. Dios sabía que este era un ladrón. Pero Dios tenía que probarlo para que saliese a la luz que era un ladrón. Dios sabía. ¿Usted cree que el Señor le decía: no, no se la pasen a él la bolsa porque yo lo conozco? Pásensela, pásensela, porque yo haré justicia, porque todo tiene que salir a la luz. Y cuando derramó María Magdalena, lo vuelvo a repetir, un perfume de nardo puro, hermano. ¿Usted sabe que un perfume de esencia pura? Carísimo, hermano, carísimo. Millones, millones de pesos para honrar a Dios. De sus riquezas, María Magdalena, para ungir al Señor, para que se cumpliese lo que está escrito en Cantares 1:12. Y mientras el rey estaba en su reclinatorio, que es una mesa, banquete, mi nardo dio su olor. Cantares 1:12. ¿Y usted cree que Judas Iscariote valoró que la palabra se estaba cumpliendo en sus ojos? Cantares 1:12. ¿Usted cree que Judas el Iscariote se preocupó porque la palabra se estaba cumpliendo delante de sus ojos? Porque Dios estaba siendo ungido, porque Dios estaba siendo honrado. ¿Usted cree que se preocupó ese perro, ese cerdo, ese hijo de Satanás? Por eso se preocupó por lo terrenal. ¡Qué desperdicio!, dijo. ¡Qué desperdicio! 300 denarios. Le pagan un denario a un obrero al día. 300 denarios, 10 meses de trabajo. Pero así es el fruto que dan los perros. Son terrenales, preocupados
No es que no es que esté preocupado, sino que todos tenemos que preocuparnos de la responsabilidad de la fatigosa vida, dijo Salomón, la triste vida que nos ha dado aquí en la tierra. Con el sudor de tu frente traerás sustento a tu casa. Y qué fatigosa y qué triste vida la que nos tocó, amén. Pero es la voluntad de Dios. Solo que Judas era una persona que valorizaba más lo terrenal que lo espiritual. Ese es el punto. Y ese es un fruto que da un perro y un cerdo. Valoriza más lo terrenal. Él dijo, qué pérdida. Pero el Hijo de Dios dice, qué glorioso. La palabra se está cumpliendo. Qué glorioso. Que honra a Dios. Está siendo ungido por Dios. Ha derramado algo precioso que tenía dentro de sí, que lo tenía guardado para Él, solamente para Él. Yo honraré a quienes me honran, dice la Biblia, pero serán mirados en menos aquellos que me desprecian. Primera de Samuel lo dice. Bendito sea el nombre de Dios. Para seguir profundizando en este tema, abra su Biblia en Mateo 13, si no me equivoco, o Marco, no, Marcos 5, hermano, sea rápido, Marcos 5, donde se habla del endemoniado de Gadara, hermano. A lo mejor usted conoce esta historia, pero quiero leer esta parte porque aquí hay algo muy interesante que es conforme a lo que el Señor está hablando en este día, para que usted vea el fruto de los cerdos, el fruto de los perros, de qué andan preocupados, de qué valorizan ellos, y cómo se hacen llamar judíos, cómo se hacen llamar cristianos, cómo se hacen llamar hijos de Dios, pero por los frutos los conoceréis. Marcos 5 dice demoniado gadareno. Dice, viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía en su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas podían atarle, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había sido hecho pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron todos a ver a aquello que había sucedido. Viniendo a Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron todo lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo que pasó con los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, y hasta aquí quedó. Bendito sea Dios. Vea, dice la Biblia que una vez Jesús fue a la región de Gadara y que en esa región había un endemoniado que nadie podía dominarlo. Era tanto el poder que estos demonios le daban a este cuerpo poseído que cuando lo intentaban agrilletar con cadenas de acero, de hierro,
la rompía como si fuese lana, como si fuese hilo. Imagínense la fuerza que le daba estos espíritus inmundos, una fuerza sobrenatural. Si usted lee el libro de Jueces, se acordará de este varón llamado Sansón, que era poseído por el Espíritu de Dios, y que por el Espíritu de Dios tenía una fuerza sobrehumana, sobrehumana. Que dice la Biblia que una vez agarró a un león de 100 kilos, un cachorro de león que pesaba alrededor de 100 kilos, y lo partió por la mitad, hermano. Lo partió por la mitad, como si fuese papel. Fuerzas sobrenaturales, lo que estamos leyendo acá. Y los espíritus inmundos también dan fuerzas similares. Y este varón, poseído por esta legión de demonios, que eran miles y miles, hacían que este varón se comportara de una manera loca, trastornada. Vivía en sepulcro, imagínense, lo más probable es que comía carne de muertos. Nadie se atrevía a pasar por ese lugar, porque cuando pasaban por ese lugar, este se le abalanzaba encima y comenzaba a pedrar, a hacer, a endemoniarse. Habían intentado hacerle varias cosas, quizás exorcismo y cuánta cosa, y nadie, absolutamente nadie, podía hacer algo. Y quizás por años estaba así. Pero llegó el día que llegó el Salvador. Y llegó en una barca, dice la Biblia, y con todos los que le seguían. Y cuando apareció a lo lejos, dice que lo vio el endemoniado y los demonios lo reconocieron. Y se postraron, corrieron a postrarse. No, yo me los como, estoy miedo. Bendito sea Dios, amén. Cómase bien la palabra, hermano. Gloria a Dios. Bueno, me los mando total, que sea sushi. Amén. ¿Eso de qué lo que es? De choclo. Aceituna con... Amén, gloria a Dios. Vamos a Hermana probarlo. Florencia, hermana Yesenia. También me mutearon a mí esperando que todos me puedan escuchar, esperando que estén atentos a la palabra de Dios. Alguien tuvo que haber movido algo, de seguro de andar ahí. Bueno, entonces cuando viene este endemoniado y le reconoce, los demonios reconocen a quien tienen ahí, se postran a adorarle y le piden que no los expulse de ahí. Pero el Señor no los obedece, sino que les expulsa y los envía a los cerdos, que se metan en ese acto. Acto significa manada, una manada de cerdos que eran 2000. Escúchame bien, 2000 cerdos. Y obedece, los demonios se van a esos manadas de cerdos y se precipitan por el desempeñadero y mueren los 2000 cerdos. Y dicen los pastores que apacentaban el hato de cerdos, salen corriendo hacia la ciudad y le cuentan todo lo que pasó con el endemoniado y con los cerdos. Y saben que hicieron, como aquí está escrito, los ciudadanos y todos les dijeron que se fuese, que no lo querían ahí. Y el Señor se fue. Vea la actitud que tomó el Señor. El Señor no le rogó para que le dejaran entrar a la ciudad. Fue sabio y dijo, no derramaré mis perlas delante de estos cerdos. No derramaré mis perlas delante de estos perros. Sacudió sus vestidos y siguió su camino. Y dejó una atalaya. ¿A quién? Al endemoniado liberado, que lo quería seguir. El único que lo quería seguir era ese endemoniado liberado que estaba en su cabal juicio. Y lo dejó ahí por testimonio para que en el día del juicio pudiese dar testimonio de que si no se hubiesen hecho estos milagros en Sodoma y Gomorra, aún estaría viva Sodoma y Gomorra. Si se hubieran hecho esos milagros que se hicieron en esas ciudades de Jerusalén, de Israel, Sodoma y Gomorra se hubiese arrepentido, dice la Biblia. Ahora mediten esto, hermano. ¿Cuánto vale un cerdo? Vivo, ¿cuánto? No, 80.000, 100.000. Por ahí debe andar, ¿cierto? No sé mucho de esto. Pero por ahí debe bordear.
Multiplíquelo por 2000, más de 150 millones, 200 millones aproximadamente. Pérdidas terrenales, sí, pero también un milagro que nadie lo había hecho. Entonces cuando estos hatos de cerdos que caminaban en dos patas vieron la pérdida terrenal y el milagro, ¿dónde pusieron sus ojos? No queremos esto, no queremos tener más pérdidas. ¿Qué me importa que aquí haya hecho un milagro, que nadie, qué me importa que este esté libre, qué me importa que hayamos hecho, hecho un milagro este varón así como si nada, qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa que los mares se abran, que el mar rojo se abra? ¿Qué me importa que todos los milagros que vi ella en Egipto? ¿Y qué me importa eso? Yo soy terrenal, soy un cerdo y moriré como cerdo, decían ellos en sus corazones. Mire qué fuerte es la palabra de Dios, hermano. Terrenales, hermano. Uno de los frutos que da un cerdo y un perro es el fruto que dieron Judas el Iscariote y esta manada de cerdos de esta ciudad gadarena. Se preocupan, valorizan más lo terrenal que lo espiritual. No saben perder lo terrenal por ganar lo espiritual, no saben, no les gusta. No les gusta hacer morir el yo, no les gusta perder riquezas, poder, amigos, cosas terrenales, a fin de ganar lo valioso. Y si usted no lo está viendo en esta pandemia, usted lave sus ojos con colirio, hermano. Porque en esta pandemia, en esta prueba, muchos han salido a la luz, hermano. Muchos, muchos que a lo mejor son genuinos, son hijos de Dios, pero son pródigos, se comportan como lo que no son. Que el Señor nos ayude, hermano, a que no nos comportemos de esa manera. Porque a mí el Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, me dijo una vez. Y varias veces yo me he descarriado. Varias veces he sido rodeado de cerdos y he dicho, ¿qué hago aquí? Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a no seguir ese comportamiento tan aborrecido por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No derraméis el tema de hoy, no derraméis vuestras perlas delante de los cerdos, delante de los perros. Aprended a reconocer los frutos. Aprended a reconocer quién es de Dios y quién no es de Dios. El Señor dejó señales, frutos. Por los frutos os conoceréis. ¿Quién es quién? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los lobos, guardaos de aquellos que no son míos, guardaos de ellos. Pidamos dirección, pidamos guianza. No andemos ahí queriendo ser amigos del mundo, no queriendo ser amigos de todo y agradar a todo y buscar más y más y más en la carne, que sea Dios el que añada a los que tienen que ser salvos. Dice la Biblia que el Señor añadía a los que debían ser salvos. Mira, debían, era como un deber del Señor, una cosa muy profunda. El Señor, el Espíritu de Dios, añadía a los que debían de ser salvos. Pero cuántas cosas hoy día se hacen, hermano, cuántas cosas hoy día se meten en la iglesia, cuántas cosas estos lobos, hermano, porque no pueden ser otra cosa que lobos, han hecho de la iglesia del Señor, han hecho de la palabra de Dios, cómo la han adulterado, cómo la han cambiado, cómo la han tergiversado, cómo son personas que no les gusta el morir, no les gusta perder lo terrenal para ganar lo celestial, no les gusta aquello. Cuánto incrédulo en el pueblo de Dios, cuántas bolas de carne, hermano, en el pueblo de Dios, no creen en nada, absolutamente en nada. Confían más en lo terrenal que en lo espiritual. No podemos andar así, hermano, no podemos. Este tema
A mí el Señor me lo entregó por un testimonio que yo viví, por algo que yo viví. Una vez, quiero leer primero lo que está escrito acá en Isaías 39 para contar esto. Isaías 39 dice, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Oiga bien esta palabra, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró toda la casa de su tesoro, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa alguna de todos sus dominios que Ezequías no le mostrase a aquellos dos enviados. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequiel y dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido? Y Ezequiel respondió, de la tierra muy lejana han venido, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no haya sido mostrada. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí que vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Bendito sea Dios. Quiero comentar un poco esta historia antes de yo contar el testimonio que el Señor me entregó a mi vida para poder entender aún más profundidad este tema. Ezequías, hubo un tiempo, el rey Ezequías fue aquel rey que recibió gran milagro del Señor cuando envió un ángel, el mismo ángel del Señor, el mismo Señor Jesucristo mató a 185,000 demonios para liberar a este rey. Entonces, este rey hubo un tiempo en que enfermó y el Señor lo sanó, enfermó de muerte, el Señor lo sanó, y se enteró el rey de Babilonia y envió cartas y emisarios para verlo, emisarios para que fueran a verlo. Y cuando llegaron los emisarios de Babilonia, como amigos, Ezequiel abrió las puertas y le mostró todo su tesoro, derramó todas sus perlas delante de ellos, todas. No hubo cosa alguna que el Señor, que este varón no derramase delante de ellos, nada. Y vino Isaías enviado por Dios y le dijo, oye palabra de Jehová, estos dos varones, el día de mañana, esta nación, todo eso que tú le mostraste, te lo va a robar. Vas a ser traicionado. Por eso es que tú haces llamar amigos, por eso vas a ser traicionado. Bendito sea el nombre de Dios. Asimismo se lo estaba entregando el Señor. Quise leer esta palabra porque fue a través de esta palabra que el Señor me respondió una cosa que yo me puse muy triste. Hubo un tiempo, 2019, año 2019, 3 de marzo, año 2019, me acuerdo la fecha, que cuando yo intenté acostarme en mi lecho, en mi cama, no podía. ¿Por qué no podía? Porque cuando llegaba la noche caía un terror tremendo en mi corazón. Yo no podía dormir por la noche, yo no podía mantenerme en mi cama porque sentía como que algo quería meterse dentro de mí. Yo estaba siendo asediado por Satanás, bombardeado por Gaza de Satanás estaba siendo bombardeado. Yo sabía que esto no era normal, nunca antes me había pasado. Entonces tenía que estar toda la noche clamando y caminando de allá para acá, no dormía por la noche, dormía en el día, porque cuando llegaba a las 9 de la noche y el sol se escondía y viene la noche y salen con más fuerza los demonios, comenzaba esto que sentía en mi corazón, algo como que estaba siendo asediado en mi espíritu. Entonces tenía que estar toda la noche, hermano, clamando, clamando y clamando. Desde las 12, cuando se intensificaba la cosa, 12 de la noche, hasta las 6, 7 de la mañana, cuando
el sol salía, como le pasó a Jacob, algo similar, guerra, solo que él peleó contra Dios. Ahora, yo le doy la gloria a Dios porque Dios sé que Dios permite todas estas cosas. Así que aquí no depende del diablo, que es más fuerte que Dios y que para todo hay un propósito. Y así estuve en un lapso de 3 semanas. Sí, 3 semanas. No dormí ni por la noche ni en mi lecho. ¿Y dónde intentaba dormir? En el piso. A lo más 2 horas. A lo más. Yo me sentía tan desesperado, tan eh, confundido, no sabía por qué. Y llamé a una pastora que conocí en aquellos tiempos, que orase por mí. La llamé a la 1 de la mañana desesperado y ella me respondió, se sorprendió que yo la llamara por eso, que orare por mí porque algo me pasaba, algo que nunca antes me había pasado y no sabía. Yo sabía que esto era espiritual, yo sabía, no podía ser algo, no podía ser otra cosa, sabía que era espiritual, pero también sabía que era mi guerra, también sabía yo eso, pero necesitaba que alguien me apoyase, aunque sea un poco. Estaba siendo asediado, estaba siendo haber caído enfermo, no sé, pero estaba yo en angustia, como lo estuvo Ezequías en angustia. Y me creería usted si al cabo, en esas 3 semanas que estuve, en la primera semana, de tanto el cansancio de yo no poder dormir por la noche y al siguiente día tener que hacer mi vida normal, levantarme temprano e ir a la universidad, que aquel entonces aún me quedaba un poco de universidad, que en esa noche fue tanto el sueño que yo me quedé dormido en el piso, yo no dormía en la cama, me quedé dormido en el piso con la luz prendida, porque tenía pavor, hermano, no se lo niego, tenía pavor. Y a las 4 de la mañana me habría quedado dormido a las 3 de la mañana ahí clamando, despierto de rodillas, hermano, con la luz apagada y de rodillas, hermano, con un demonio con su mano en esta misma pieza, hermano, que estoy ahora hablando, aquí, y con sus 5 garras yo sentía su olor, su hedor, aún lo olía, hermano, a muerte y su presencia maligna que me tenía encadenado completamente de rodillas, con la luz apagada, y como de rodillas si te habías quedado en el piso dormido de guatas, ¿cómo? Pero tú eres creyente o no eres creyente, yo te digo. Tú eres creyente o tú eres fariseo o tú eres seduceo. No crees en los ángeles, no crees en los demonios. De rodillas con un demonio acá que me tenía atado completamente y delante de mí otro que se burlaba de mí. Yo lo pude ver, tenía forma de humanoide, escamas, una cola y un puñal en su mano derecha e intentaba apuñalarme con ella. Y yo la entendía lo que me hablaba. Se burlaba y otra blasfemia me decía. Y comencé a clamar, a clamar, a clamar a Dios. Y de a poco comencé a recibir fuerza de Dios. Comencé a como a desencadenarme, algo así. Porque eran cadenas espirituales que no me dejaban mover. Y a clamar y a clamar, a clamar. Y del desespero se me dio por prender la luz. Por ir a prender la luz que está acá. Y de a poco, hasta que llegué, pum, la prendí. Y pum, desapareció toda la visión. Y fui liberado de esas cadenas. Y me tiré al piso de nuevo a clamar. Y ahora yo me acuerdo que ese día yo estuve a punto de acudir a un exorcista, y no estoy mintiendo, a punto de tirar la toalla por la ventana y decir, voy a ir a un exorcista para que me exorcicen, para que voy a acudir a un mercader de la fe para que me haga eso. Pero gracias a Dios no acudí a ningún hombre ni a ningún exorcista, sino que peleé la buena batalla. Peleé la buena batalla. Y al cabo de 3 semanas salí como nuevo, hermano. Como nuevo, hermano, salí. Salí como otra persona, hermano. De verdad, yo salí ese día, esas 3 semanas, yo salí
otra persona. Yo no fui el mismo desde ese día. No fui el mismo. Pero el punto es que en esas 3 semanas me vino a ver la varona que yo le llamé, que me ayudara a orar, porque yo no podía con esto solo. Y la varona, yo le conté todo, hermano. Todo lo que yo le estoy contando a usted, aún más, porque el Señor ya me estaba mostrando más cosas, hermano, que ya lo iré contando a su tiempo. Le conté todo lo que el Señor me estaba mostrando en este tiempo y aún lo que yo estaba viviendo en este tiempo, en ese tiempo que le estoy contando, de lo que, cómo me apareció un demonio, cómo todo esto. Y se vistió solamente de espiritualidad, de amigo, se vistió, escúchame bien, se vistió de espiritualidad. Y cuando se fue a mis espaldas, le dijo a mi mamá, su hijo necesita un esquizofrénico, su hijo necesita un psicólogo porque puede estar sufriendo esquizofrenia. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Así me dijo esta varona que se vistió de amigo. Y cuando el Señor me habló a través de estas escrituras y me lo dijo también, no derrames tus perlas delante de los cerdos, aléjate de los malos obreros, aléjate de ellos, porque algunos se visten solamente de espiritualidad, se visten de ser verdaderos cristianos que creen en lo espiritual, que creen en los ángeles, que creen y que creen, pero llega el día de la prueba y no creen nada. Llega el día de la prueba y no, son bolas de carne, son pura letra. No hay un, una pasión verdadera, hermano. No hay un verdadero poder, no hay fruto, no hay hechos, no hay nada. Yo con más fuerza y en ese día recibí esta prédica y la enseñanza del Señor. No, no derrames tus perlas en ellos, aléjate de ellos, no derrames, porque se volverán contra ti y te van a despedazar. Imagínense cómo me sentía yo después de eso. A lo mejor tiene razón, a lo mejor sí, a lo mejor lo soñé, a lo mejor me lo estoy imaginando, a lo mejor. ¿Y por qué cree usted ahora que mi mamá me dice lo mismo todos los días? Porque mi mamá le prestó oído al diablo a través de ella. Porque también se lo conté delante de mi madre lo que está viviendo. Pero como mi madre no es creyente, dice que cree, pero no es creyente, se pone del lado del diablo. ¿Comprende, hermano? A lo mejor usted también ha vivido estas cosas. A lo mejor usted también ha tenido encuentros cercanos con el diablo. A lo mejor el diablo le ha atado cuando usted está durmiendo o cuando usted está en la mañana y no se puede mover de la cama y siente que alguien le está ahorcando. ¿Usted cree que eso es qué? ¿Usted cree que eso es qué más va a hacer, por hermano, si usted es cristiano? Es ataque de Gaza, es ataque directamente del diablo. Y esas cosas, hermano, son perlas. ¿Por qué son perlas? Porque son batallas espirituales, por eso son perlas, son recuerdos que quedan en la historia y que nunca van a ser olvidadas, dice el reino del cielo, como no fue olvidado, como la sierva María derramó, y el mismo Señor lo dijo, esto cuando se predique mi evangelio, va a ser predicado en todo el mundo, lo que hizo esta mujer. Y está sucediendo hoy en día porque fue predicado. Esas perlas, hermano, usted las tiene que guardar en su corazón y no venderlas. No venderlas, sino que compartirlas con los que son ovejas, con los que son genuinos, con ellos. Porque hay ganancia para el reino de los cielos, es ganancia para ti y es ganancia para el que la recibe, porque el que la recibe y es verdadero, lo multiplica, hermano. No derraméis vuestras perlas delante de los cerdos, al tema de hoy, no deis lo santo a lo profano. No será que las pisoteen y os despedacen y queden llorando y preguntando por qué, Señor. La respuesta está dada en la Biblia, la respuesta está dada en esta noche. Y un consejo para todos los que son hijos de Dios.
No sigamos los caminos de los cerdos y de los perros. No sigamos esas sendas. No sigamos la senda del hijo pródigo. No apartémonos de esa senda. Porque si somos hijos de Dios, fruto de Dios debemos dar. Fruto de Dios debemos dar. Que el Señor nos bendiga, hermano. Creo que ya he dicho todo, hermano, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Si hay alguna duda, hermano, pregunta a la voz del coordinador, lo puede hablar, hermano, sin miedo, sin nada. Esperando que esta palabra, hermano, no sea de edificación y de respuesta, de edificación, de respuesta, de bendición, para que se avive el fuego que hay dentro de nosotros, hermano. Y para que sea también una preparación para las cosas que el Señor quiere que hable a través, que le hable a las ovejas, que le hable lo que el Señor me mostró en tinieblas. Dice la Biblia, no tengáis miedo de lo que yo os muestro en tinieblas, declararlo a la luz. Y así ustedes tampoco, hermano, solo que tenga cuidado a quien se lo cuenta. Bendiciones, hermano, que el Señor los bendiga y entrego la palabra al hermano Luis. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermoso mensaje, hermano. Vamos a entregar, ¿cierto?, nuestras perlas a los cerdos. Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestro hermano Aníbal. Dios le vaya dando, ¿cierto?, cada día más sabiduría, entendimiento. Y si la palabra de Dios sea bendecida en nuestros corazones. Amén. Que podamos aprender día tras día de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Como decía nuestro hermano Aníbal, queda el foro abierto a que si alguien tiene alguna duda o quiere hacer una pregunta con referente al mensaje, lo pueda hacer ahora. No se quede con la duda, no se quede con el pensamiento, nada. Pregúntelo, hermano. Aquí estamos para aprender, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y es que si tiene alguna duda, dígalo, háblelo. Como dice el cura, hable ahora o calle para siempre. Amén. ¿Están ahí los hermanos, no? Amén. Están todos muteados, Sí, yo hermano. estoy escuchando. Hermana, hermana Yesenia, ahí, siempre atenta, ella como un buen vigía, ahí, siempre ahí. Ahí ¿Quién yo vive? no Ahí está. escucho muy bien, pero escuché al hermano Aníbal que me nombró, pero yo no escuché muy bien porque está como medio malanga Y el teléfono aquí. se le salió el mute y estaba hablando del sushi y todo lo demás. Por eso. Amén. ¿Alguien quiere preguntar o compartir algo acerca de la palabra de Dios? Que esto pueda ser una reunión, no un foro, que solamente yo hable. Hermano Ivonne, si nadie quiere hablar, No, que no hable, no, pues, hasta la 1 de la mañana. gloria a Amén. Dios. Hermano, yo me acordaba el testimonio que contó nuestra hermana Irene, que yo no lo pude escuchar bien porque como venía manejando, y al Sergio me contaba después que ella había estado en el cielo, algo Amén. así. Así es. Amén, claro. Eh, bueno, a menos lo que yo cuando estuve en la misma situación de ella, a lo mejor no tan grave como ella, bueno, yo igual yo pude estar, yo vi a mi papá, pero yo sé que en el fondo no era mi papá. Era que alguien que tomó la forma, o bien era mi papá. No, siempre ahí estoy ahí no con la duda, sino que
Porque la palabra de Dios a uno lo enseña que es cierto que las personas que se van en Dios, ellos están en un lugar especial, yo los estoy en un lugar reservado. A lo mejor Dios me permitió, era tanto el anhelo de mi corazón el verle, que Dios me permitió verle. Y yo, claro, no, yo estas cosas no se las he conversado a nadie prácticamente, porque por lo que mismo decía usted dentro de la palabra de Dios, porque la gente que no entiende, o la gente que se ríe y te trata de mal y te dice tonteras, pues te dice cosas hirientes. Lo que la palabra de Dios decía, entonces uno se las reserva y las conversa solamente con los entendidos. Así es. Y el mensaje es claro, hagamos, es más que claro. Y eso pasa y nos pasa a nosotros constantemente con lo que Dios nos muestra. Así que un tremendo mensaje lo que el Señor habló hoy día, así que Están todos calladitos. Sí. todos A lo calladitos. mejor los misiles se desviaron, así, como que se devolvió, ¡pum! No sé, a lo mejor. A lo mejor la cúpula de hierro no funcionó. Si era para el diablo el mensaje.